Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar con un tema de repaso muy importante para la asignatura de español en todos los grados, pero principalmente en el grado de tercero, que son los tipos de texto. Como sabemos, primero vamos a definir qué es un texto y a partir de él ver cómo podemos clasificarlos de manera sencilla y saber su utilidad. Entonces, ¿qué son los tipos de texto? Para poderlo entender, pues tenemos que definir principalmente lo que es un texto. Escuchamos esa palabra en muchos lugares, por ejemplo, en los libros de texto, etc. Pero la idea es aclarar. Un texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención comunicativa y que están internamente estructurados. De aquí se derivan tres cosas. Primero, un texto es un mensaje completo, con un sentido y una intención. La otra es que utiliza signos lingüísticos, es decir, palabras. Y luego que este texto tiene una estructura propia, es decir, que cada texto sigue una misma estructura. Entonces, las notas que tú puedes dejar en el refrigerador con la lista del mandado, un discurso político, un cómic, un informe, ¿son textos? Pues la respuesta es sí. Todos están tratando de dar un mensaje completo con una intención. Todos utilizan palabras habladas o escritas para comunicar el mensaje y tienen una estructura propia. ¿Ok? Aquí repetimos esas condiciones o características. Como vemos, tiene que cumplir con esas tres condiciones. La primera, ser un mensaje completo, tener una intención comunicativa. La segunda, utilizar palabras habladas o escritas. Y la tercera, tiene un formato, una forma. Cada tipo de texto se escribe de una manera. Así como un informe siempre tiene una forma de escribirse, una receta tiene una forma de escribirse, un ensayo tiene una forma de escribirse, una noticia igual. Así cada uno de los textos tiene su propio formato. La intención. Es muy importante saber que todo mensaje tiene una intención comunicativa. Todo texto que llega a nosotros tiene una intención. Observa lo siguiente. Hola amigo, tú siempre tan guapo y tan estudioso. Y eso que además tienes un sentido del humor genial. ¿Te puedo hacer una pregunta, muñeco? Claro. ¿Me prestas 500 pesos? ¿Qué quería tu compañera? Al parecer, está enamorada de mí. Es muy importante no confundirnos con el fondo y la forma. Veamos un ejemplo. Si tú ves en la televisión a Lolita Ayala, en lo que aparenta ser un noticiero explicando los beneficios de un medicamento, pues esa no es una noticia, no es un texto informativo, es un texto publicitario, porque su intención es que te enfermes y que compres un medicamento determinado. Entonces, si te fijas, tiene un formato, pero su intención realmente es, o su función es vender un producto. Igual en una película, podemos encontrar una película que parezca una entrevista o un documental, pero su finalidad no es darnos información objetiva, sino contarnos una historia que muchas veces puede ser ficticia. Observa lo importante que es poder reconocer cuál es la finalidad de un texto, cuál es la finalidad de los mensajes que llegan a cada uno de nosotros. Bueno, pues esa es la importancia. Otra cosa en los textos es la forma. Para que un mensaje sea un texto debe utilizar palabras, signos lingüísticos. Si yo voy manejando y de repente alguien se atraviesa y le pito, pues trato de enviarle un mensaje, decirle que está invadiendo carril o que se mueva, pero no estoy utilizando palabras. Sí es comunicación, pero no es comunicación lingüística, por lo tanto no es un texto. Igual si veo a un amigo y le chiflo, pues este voltea y entiende el mensaje que estoy tratando de llamar su atención. Sin embargo, aquí no hay palabras. La condición es que si no hay palabras, no hay un texto. Otra cosa muy importante es la extensión. Un texto puede estar constituido desde una sola palabra, si esta proporciona un mensaje completo, hasta un sinnúmero de palabras. Imagínate que un amigo te pasa un papelito de un banco a otro mientras están en clase y el mensaje solo dice cállate. Ese cállate es un mensaje completo. Tú cállate. Y está pretendiendo modificar tu conducta o que tú hagas algo. Ese simple mensaje que utiliza palabras, que tiene una intención, es un texto. En cambio, una enciclopedia, que es un texto en sí y puede tener muchos volúmenes, también conforma un texto en sí.
ya sabemos que está formado por pequeñas definiciones que a su vez también son textos. Entonces, cada uno de ellos tiene un mensaje completo, utiliza palabras y tiene una intención. Puede ser muy breve o puede ser muy extenso, y eso no implica que sea o no un texto. Si hay tantos tipos de texto, entonces, ¿cómo podemos diferenciarlos? Un cómic me cuenta una historia, leyendas, periódicos, la Constitución es un texto, una novela, un cartel, un diccionario. Habiendo esta gama tan grande de tipos de textos o mensajes, ¿cómo podemos clasificarlos? Yo te sugiero o te propongo lo siguiente. Vamos a enfocarnos en su función, es decir, ¿para qué nos sirven? Si nosotros nos basamos en esta clasificación, vamos a ver que nada más hay 4 grupos principales. Cuando yo supe esto, me pregunté, ¿me estás diciendo que solo hay 4 tipos de textos básicos? Y la respuesta es sí. Los primeros son los textos informativos, aquellos que nos proporcionan información objetiva, sin valoración. Realmente en estos hay datos, conceptos, hechos. Ejemplo, un diccionario. En un diccionario aparece el significado de las palabras, pero no te dice que utilices una palabra o que no la utilices. Una noticia igual. Aunque alguien puede dar su opinión, lo importante es la narración de los hechos, qué fue lo que ocurrió. En el noticiero no te dicen atropellaron a tal persona y qué mal que la atropellaron, o pobrecito. O sea, la valoración no importa en este caso, sino la información objetiva. La otra puede ser un ejemplo, son las monografías. Tienen datos, conceptos, hechos. Igual los calendarios, pues que contienen simplemente datos. Esto es mera información. Acuérdate de esto, datos, conceptos y hechos. Otros serían los textos expositivos. A diferencia de los anteriores, estos explican, amplían o ejemplifican la información. ¿Ok? Si yo veo la diferencia de unos y otros, me voy a dar cuenta que la mayoría de los textos expositivos son orales. No quiere decir que no tengan una base escrita y que por lo tanto pertenezcan a los textos. Una conferencia, por ejemplo, pues tiene un guión, pero el conferencista no se basa en leer un guión, sino que aparte lo explica, pone ejemplos, hace dinámicas, y la intención es que las personas comprendan lo que se está explicando. Igual la clase de tus maestros o los comentarios televisivos, en los cuales no es simplemente importante el hecho, sino lo que se explica en forma o lo que se amplía, la información que se agrega a esa información. La siguiente categoría serían los textos literarios. La literatura tiene la finalidad de divertirnos o entretenernos. Muchas veces les pregunto si les gusta la literatura y me dicen que no. Pero todo lo que te cuentan pertenece a la narrativa. Si a ti te gusta que te cuenten chistes, si te gustan, por ejemplo, las novelas, las películas que están basadas en novelas, las historietas, todo lo que nos cuenta una historia son textos literarios. Los poemas, de igual manera, a través de los cuales se expresan ideas y sentimientos, son textos literarios. Su finalidad, pues, está ahí implícita. Y otros serían, por ejemplo, las obras de teatro, cuya finalidad, pues, es la representación al público. Entonces, si te fijas, todo lo que nos divierte o entretiene son los textos literarios. Si yo veo, por ejemplo, en el caso de las canciones tienen un modelo, una estructura escrita igual a la de un poema. Tienen métrica, tienen rima, etc. Una canción es un poema musicalizado. Si te gusta la música, el cine, las historietas, los cómics, entonces te gusta la literatura. Los últimos de esta clasificación serían los textos argumentativos. Su finalidad es convencerte de un punto de vista o hacer que modifiques tu pensar o tu actuar. Un artículo de opinión, por ejemplo, plantea una reflexión sobre una postura o sobre un tema. La intención de quien lo escribe es que al final, con sus argumentos, tú pienses igual que él. En un debate, por ejemplo, lo importante no es exponer nada más las ideas, sino convencer al público que me escucha si estoy a favor o en contra de una postura de determinado tema. Igual la publicidad. Cuando yo entro o veo publicidad, panorámicos o carteles,
Pues la finalidad no es darme información ni explicarme nada. La finalidad concreta es que yo actúe, que vaya y compre un producto o que yo adquiera un servicio. Entonces, cuando nos llega un mensaje o un texto, tengo que pensar, ¿cuál es su finalidad? ¿Para qué lo creó la persona que lo emite y qué es lo que pretende? ¿Pretende informarme? Entonces relata hechos, da definiciones, conceptos o datos. Solo eso. Si lo que pretende es explicarme algo, ampliarlo, ejemplificarlo, pues entonces es un texto expositivo. Si su única finalidad es que yo me distraiga, me olvide la realidad un rato, me la pase bien, lo disfrute, pues es un texto literario. Y si al contrario pretende convencerme para que piense de determinada manera o actúe de determinada manera, entonces es un texto argumentativo. Cabe aclarar que dentro de los textos hay lo que yo denomino Frankensteins, así como en la novela de Mary Shelley, que el personaje estaba formado con partes de otras personas, los textos también pueden estar conformados de distintos tipos o de diferentes textos. ¿Quieres saber un ejemplo? Muy claro, un periódico. Efectivamente, un periódico puede estar considerado como un texto, pero a la vez está compuesto de pequeños mensajes individuales que son textos diferentes. Si tú en un periódico ves la segunda página, que es la editorial, o lees una columna, muestra la forma de pensar del periódico, de los dueños de ese periódico, y su finalidad es que pienses de esa forma. Entonces eso es un texto argumentativo, me quiere convencer. Cuando leo una noticia en la cual se narran nada más los hechos, qué ocurrió, cuándo ocurrió, un testimonial, lo que pretende es informarme, es un texto informativo. En ese mismo periódico me puedo encontrar historietas o chistes. Su finalidad obvia es entretenerme, divertirme, por lo tanto, las historietas y chistes son textos literarios. Y los anuncios publicitarios que vienen en el periódico, pues obviamente pretenden que yo compre algo o adquiera un servicio. Por lo tanto, son textos argumentativos. Si te fijas, el texto general está creado de muchos textos que a su vez cada uno tiene una intención o una finalidad. Ahora te explico la actividad a desarrollar. Aquí está tu actividad. Te voy a pedir que elabores un esquema en el que definas con tus propias palabras qué es un texto y sus características. Abajito, mediante un ordenador gráfico, te voy a pedir que expliques cuáles son los tipos de texto y que pongas ejemplos, ya sea con dibujos o con recortes. Cabe aclarar que puedes utilizar PowerPoint, Word o simplemente elaborarlo en tu cuaderno. La manera en la que tú decidas hacerlo no tiene repercusión mayor o menor en el valor del producto, ¿ok? Te sugiero que te apoyes en otros textos, sitios de internet, libros o diccionarios para que complementes la información que vimos a través de este video. Esto es la rúbrica, es lo que te voy a evaluar. Tu producto, ese esquema que tú me vas a mandar, te voy a pedir que cumpla con estas condiciones. Si tú quieres obtener un 10, te voy a pedir que las ideas principales y secundarias estén presentadas en un orden lógico. Si esto va demeritando, pues aquí está la puntuación que corresponde a cada rasgo. En el segundo criterio es la creatividad. Sé tan original como tú quieras, puedes utilizar origami, puedes utilizar flechas, hacer un collage, ahí dependerá de ti. La otra es la relevancia, es decir, que la información que se presente sea clara y sea importante para el tema. Que procures no tener errores ortográficos o gramaticales y que tu presentación sea lo más limpia posible. Entonces, la fecha y forma de entrega de esta actividad, que es la actividad número 1, está disponible en Classroom. Ahí podrás ver cuál es la fecha de entrega y ya te di las condiciones de evaluación. Entonces no queda otra que poner manos a la obra. Espero que te haya quedado clara la información que presentamos el día de hoy y te sea de utilidad. Si te fijas, cada mensaje tiene una intención y es muy importante saber reconocer esa intención para poderlo aplicar y aprovechar dependiendo de su función. Nos vemos en un próximo video, espero que te sirva, consulta, hay muchas fuentes y espero sus actividades realizadas.